Palabra de músico. En el derivario. Y estamos conversando en estos nuevos formatos. Estamos con Fernando y con Máximo ya conversando respecto de cómo vino y cómo fue este proyecto. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto Hola, verte por pantalla, digamos. Sí, sí, sí. Nos un gusto. perdimos, además como es grabado y fuera de tiempo, nos perdimos el vino también, ¿no? Sí, Cuando también. volvamos a la realidad tendré que hacer una fiesta con vino para todos los que van a ir siendo entrevistados por estos medios, donde cada Yo uno se le paga. cuento a Máximo que no fue allá a la UTN Avellaneda, que Luis siempre te brinda una picada y un vino cuando vas. Qué bueno. Así que, Buenísimo. Bueno, esta vez no, cada uno pone su infusión. Pero bueno, en medio de esto, este disco, y no es ocasional de alguna forma que haya elegido esto para iniciar, porque bueno, leí por ahí en la información que me pasaron que vos, Fernando, cuando estabas estudiando este tema, tuviste tu acercamiento con Guastavino, ¿no? sí, yo tuve la suerte de conocerlo allá por el 90. Le conté al maestro que estaba estudiando esta obra que me gustaba muchísimo, es original para flauta y piano. Y tuve la suerte de ir a visitarlo a un departamentito que tenía ahí por Cabildo y Federico Lacroce, ahí a un par de cuadras, ahora no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo sí que me fui con el colectivo 42, que en ese momento era rojo y amarillo, este, y, mm, y estuve un rato largo, me recibió con muy buena onda, le mostré la música, yo ya componía por esos tiempos, le mostré la música que yo hacía, le dije que me gustaba mucho el espíritu argentino que le imponía a una obra académica siempre. Y, y bueno, y vos sabés que, ya que te gustó la anécdota que pocos me preguntaron, hay en YouTube un reportaje de un guitarrista clásico, creo que es Walter Ujaldón, si mi memoria no me falla, que, le, en ese mismo departamento con Guastavino igual, o sea, con la misma edad, con la misma que incluso tiene gestos que tuvo también en mi visita, que le muestra la liquidación de Sadaí, que le dice, mire, joven, me vienen derechos de autor de Australia, de Holanda, qué sé yo, como diciendo, mi música se escucha, yo tengo 80 años y se escucha en todas partes del mundo, así que tan mal no hice las cosas. Incluso en un momento de la entrevista, que tiene varias partes, se enoja Guastavino porque no le gustaban nada las corrientes más vanguardistas del siglo XX, y le dice una cosa que políticamente es un delirio, pero es muy simpático verlo así como enojarse. Le dice, no sé, dice, el dodecafonismo es un invento de los comunistas, no sé qué le dice. Pero, pero está en YouTube, es un documento. Y yo, cuando lo vi en YouTube, dije, claro, es esa habitación. Había como una pequeña habitación antes que tenía unos frascos color ámbar. Una de las primeras ideas que teníamos para el disco era ponerle unos frascos color ámbar, porque él había estudiado química también. Claro, claro. Y eso me da que pensar que la composición tiene algo que ver con la química, ¿no? Con esto de mezclar sustancias. Sí, él también tenía esto de reversionar sus temas, ¿no? De adaptarlos en diversos formatos, ¿no? ¿Querés contestar vos, Máximo? No conozco mucho yo de la historia de Ah, ok. Guastavino. Sí, Vos conocés más. sí. Él era fanático de eso. O sea, mucha de su música vocal, mucha, no toda, obviamente, pero mucha tiene versión para tenor, para soprano, versión para coro. Por ejemplo, Se equivocó la paloma, tiene muchas versiones hechas por él y después tiene un montón de arreglos hechos por artistas pop y qué sé yo, ¿no es cierto? Pero él era de hacer varias versiones de la misma música. Incluso hay una versión en un ballet, creo, o en una obra que se hizo para orquesta, de las pocas que tiene escritas para orquesta. Y también tiene, sí, tiene creo que un cuarteto de cuerdas, tiene uno de los movimientos hechos sobre Se equivocó la paloma, o sea, le gustaba, digamos, darle a la misma música distintas miradas y versiones.
Bien, y para ustedes que, porque es muy contundente el nombre del disco, ¿no? Guastavino ahora. ¿Qué valor tiene hoy la obra de Guastavino en estos tiempos? Máximo. Mirá, yo creo que Guastavino, junto con Ginastera y otros compositores más del siglo XX, son muy importantes dentro de la música académica. Lo que nosotros le dimos a partir de los arreglos de Fer y de Nacho Abad fue una mirada dentro de la música popular que creo que no muchos se atrevieron. Me da la impresión, no conozco mucho la historia, pero me parece que no mucha gente le quiso meter mano a, a sacarlo del academicismo y llevarlo hacia la música popular. Y alguna vez lo charlamos con Fer porque este repertorio ya lo veníamos tocando nosotros con el Cuatrillo, con un grupo que tuvimos con Fer y Sí. con Rogantini, con Sabelón y con Manzoni al principio. Hicimos un par de versiones de temas de Guastavino, pero dentro de un terreno más académico. Acá Más camarístico. más camarístico y con un tipo de cantante, ¿cómo se llamaba Fer la señora? Ah, no, porque nosotros con el Cuatrillo hicimos dos experiencias. Una que es bastante pariente de esta introducción a Allegro, que fue con el cuarteto, tomamos una obra para clarinete que se llama Tonada y Cueca, y la pasamos a cuarteto, e incluso nos dimos el gusto de improvisar en algunas secciones. Eso está colgado en YouTube, se puede ver, eso, el Cuatrillo tocando Guastavino. Y después hicimos una experiencia con una cantante lírica, que fue interesante, eh, pero yo creo que fue también un poco como dice Máximo, que no, o sea, que nos ayudó quizás a nosotros dos a pensar que se le podía dar otra mirada a este compositor, Pero ¿no? básicamente la diferencia está en que la cantante esta, Mabel Blanco, Bianco, ¿cómo se llamaba? Sí, No recuerdo. sí, Era una sí, cantante Blanco. lírica, Sí, sí, era una Claro, no sí, hay Marta cantante, Blanco. Marta Blanco, muy, muy Marta buena Blanco. cantante lírica. un tratamiento mal. Muy buena cantante, pero dentro del terreno lírico, digamos, ¿no? Con la Sí, sí. incorporación de Laura Albarracín cambia absolutamente el formato. La voz de Laura tiene una impronta muy popular, muy folclórica, Sí. muy bella, digamos, ¿no? Que lo saca totalmente del terreno académico. Entonces convierte a la obra de Guastavino, mediante los arreglos, repito, de Fer y de Nacho, en otra cosa, totalmente. Mm. Se equivocó la paloma, que es quizás el tema, corregime Fer, más conocido de Guastavino, quizás a nivel popular. Mm. Yo me acuerdo de la versión cuando yo era chico de Serrat, de ese De tema. Serrat, sí, sí, sí. Claro. Que no eh, deja tener un arreglo clásico, muy, muy clásico atrás, ¿no? no, no, Bueno, no. en esa época estaba muy orquestado todo, ¿no? Sí, Pero sí. Claro, sí, claro. en Y esa Fer época le buscó. se Aparte, orquestaba mucho el arreglo. después te mando un trabajo académico, porque yo escribí un trabajo académico o sea, que dio lugar a un proyecto que se consolidó hace relativamente muy poco, pero que yo vengo hace mucho tiempo peleándola, que es la tecnicatura en arreglos musicales. Y bueno, y una de las cosas que hice fue un trabajo de comparar arreglos musicales, qué sé yo, y sobre esa versión de Serrat hice todo un análisis, digamos, de qué cosas son iguales a la partitura original y qué cosas no. Y Ujú. es un arreglo muy, bastante contradictorio. O sea, a mí me encanta, yo crecí Sí, con sí. esos Uno discos de creció Serrat, con eso. no, Uno o sea, son creció una con eso, ¿no? maravilla. Esos discos de Serrat son una genialidad para Sí, mí. sí. Y lo siguen siendo. Y hasta que uno empezó a leer las contratapas de los discos, hasta se creyó que era de Serrat, ¿no? Pero hasta que uno empezó a leer y a preocuparse con eso, se difundió masivamente, siempre se difunden masivamente como temas del que lo canta, ¿no? Sobre todo el Claro, Claro, un cantautor porque con, vos decís el hecho de se equivocó la paloma de Guastavino. claro, Lo que pasa es que, claro, el poeta es Rafael Alberti, claro, que es un poeta español, y español. de hecho la poesía se llama La Paloma, y Guastavino Ujú. se tomó el atrevimiento de ponerle se equivocó la paloma. no, Entonces, pero yo creo que ahí Serrat, digamos, el arreglador, creo que es Ricardo Miralles el arreglador, Sí, en esa época en, era. era Miralles o Calderón,
En Me ese parece que Calderón caso, era. de Mirá ese que vino disco después. Mirá ok. que vino después. Vino Ah, ok, después. ok. Bueno, es muy importante porque el arreglo, si bien a mí me encanta, digamos, eh, contradice mucho a la partitura, ¿no? O sea, porque tiene una sección ya hecha medio balada, beat de esa época, Claro. cosa que no está en en la canción original, ¿no es cierto? Eh, Bien. pero vos sabés que hay una cosa que dijo Laura allá en varios reportajes que me quedó resonando mucho, que es hermosa, que son palabras de Yupanqui, que cuando una música uno se olvida de su autor, empieza a ser popular. Empezó. Y Sí, apareció ya la voz apareció de la voz Laura. de Laura Albarracín en el programa, esa Bueno, maravillosa voz. ahí, ya que elegiste El Forastero, a mí es una canción que me gusta mucho del disco, pero una de las razones por las cuales me gusta mucho, entre otras cosas, es que esa canción no tenía versión de música popular. Porque, digamos, se equivocó la paloma, la tempranera, Sí. la milonga de dos hermanos, y no sé si alguna más que me estoy olvidando en este momento. Bueno, no, creo que, no sé si me estoy olvidando alguna más. Pero bueno, esta era una canción que necesitaba, definitivamente. O sea, vos escuchás las versiones de canto lírico, pero lo digo con el mayor de los respetos, ¿eh? O sea, a mí el canto lírico me gusta mucho. Sí, No me sí, sí, gusta sí. todo, no me gusta todo, pero me gusta mucho. Hay cantantes líricos que disfruto y hay compositores líricos que realmente disfruto. Este, pero esta canción con esta letra de Yupanqui necesitaba una versión con el canto popular, con el decir Mm, folclórico. sí, para que además se animen a empezar a cantarla, ¿no? Porque a veces Sí, da pie, digamos, ¿no? A veces es raro que el músico popular de alguna forma vaya, salvo que sean enormemente curiosos o muy escuchadores, que vayan a brevar a repertorios que no aparecieron en la música popular, claro. ¿no? Sí, y te cuento una mapa y lo dejo hablar a Máximo porque si no voy a hablar todo el tiempo yo. Te digo, hay una que también está en YouTube que es tremenda, ¿eh? Y que es para el día de hoy, que están haciendo este proyecto con Vicentín. Hay una versión, yo sé que con Luis puedo ser, A ver, a ver, a no, ver. no, pero fuera Sí, de hay una broma, versión expropiada. escuchate esta. Hay, hay una versión, vos escuchaste la letra de esta canción que acabamos de escuchar. Sí, sí, sí. Bueno, Que es es esencia Yupanqui, de la ideología yupanesca, es digamos, Yupanqui ¿no? puro, ¿no es Es cierto? O puro, sea, puro Yupanqui era yupanqui, afiliado al sí. PC, ¿no es cierto? Sí, Y sí, sí, hay una sí, sí. versión de Grobo Pocatel, no sé cómo es, cantando esta Esto, canción en YouTube. no, Sí, no, es, no, no, no. es muy gracioso esto que te Es estoy como, diciendo. sería Sí, es, como un apellido de esos que cruzan Pueyrredón cantando el arriero, más o menos sería. Eh, claro, Claro, claro. es como, es muy fuerte, es muy fuerte. Ideológicamente no me cierra mucho. No cierra. No, Pero no, es como, no. pero por otro lado, digamos, eso también refuerza algo más profundo. Esta sería la parte graciosa, pero la parte más profunda sería que un gran compositor y un gran autor, ¿no es cierto? mm, Cuando llega a un grado de profundidad y a un grado de desarrollo y de maduración en su obra, que es lo que lograron Yupanqui por un lado y Guastavino por el otro, eh, también trasciende las ideologías. También. Porque a mí me pasa, por ejemplo, con Benedetti, a veces escucho cantar poesías de Benedetti, que también era un tipo ideológicamente con ideas muy interesantes, y a veces escucho tipos cantar Benedetti y digo, este tipo no sabe quién era Benedetti. Te pongo un ejemplo Claro, de claro, alguien claro. desde el punto de vista, ¿no es cierto? Pero bueno, eso pasa con los grandes autores también, yo creo. sí, 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 sí. Bueno, ves a veces que hay cantantes que sonríen como muy divertidos y vos te das cuenta que hay un drama atroz atrás, ¿no? Como que a Sí, veces pareciera que no lo entendieron, ¿no? Pero bueno, sí, 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 sí. pasa, pasa.
Bueno, eso me acuerdo que dijo un profesor que yo hice un seminario hace muchos años, un maestro brasilero que vivía en Texas, un musicólogo fallecido, se llama Bejage de apellido, que decía que a él lo que le resultaba muy irónico y profundamente irónico era que en Estados Unidos y en todo el mundo compraron la bossa nova sin entender qué decía la bossa nova, Claro. ¿no? O sea, les Bueno, gustó, les pareció simpático para tomarse una caipirinha, qué sé yo, pero jamás prestaron atención a la letra de la bossa nova y a los conflictos de la bossa nova y a los problemas y a las contradicciones mm, del Brasil bueno, es un poco lo que sí, pasa. sí, sí, bueno, suele pasar mucho en esto que yo te decía con los cantantes que cantan por fonética, ¿no? Eh, Claro, claro, que toman canciones que les suenan, que son bárbaras, que son hermosas, qué claro, sé yo, pero no entienden el ruso y cantan igual, digo, ¿no? claro, tal cual. Pero sí, sí, suele pasar. Pero bueno, ¿y qué fue para ustedes esto de meterse con esta música, ¿no? Porque, digamos, Máxima. es como, a ver, es como hacer uno como ir a las misas de acá todos los domingos y entrar a un gospel, digamos, ¿no? Y, y digamos que sigue siendo respetuoso, sigue siendo amoroso, sigue teniendo todo toda esa musicalidad, sigue teniendo toda esa esencia, pero es otra cosa, ¿no? Yo me crié musicalmente en una época por la cual denoto mi edad, donde los compartimentos eran muy estancos. El músico clásico era un fanático, el tanguero era un fanático, el rockero, el jazzero, el folclorista. Entonces vos no podías estudiar, como yo tuve la suerte de estudiar, varios géneros medios a la vez. Es decir, si vos eras músico clásico, ni loco podías tocar tango, ni loco podías tocar folclore, menos rock, por supuesto, porque ya eras un delincuente, guerrillero, drogadicto. Este, y me parece que con el cambio de generaciones en los últimos años, especialmente quizás a partir de las aperturas de las escuelas de música popular, ejemplo la EMPA o la Escuela Marechal de la zona de Ramos Mejía, ahí se empezó a dar vuelta un poco la cosa donde los alumnos, en los cuales yo estuve, empezamos a brevar en distintos géneros y siendo músicos, como yo les llamo, más clínicos, digamos, ¿no? Entonces, imagínate en los años 70, que calculo Luis debe andar por mi edad, eh, Sí, yo estaba en la primaria, yo soy 62, clase 62, sí, sí, yo sí, soy un vamos, ahí poquito más, yo soy más grande, soy 60. Entonces, Bajo. imagínate haber tocado a Guastavino en aquella época siendo músico de jazz o de rock, por ejemplo, hubiese sido Ujú. todo un dislate. Me parece que hoy en día, con el respeto que tuvieron Fer y Nacho sobre la obra de Guastavino, me parece que es una cosa absolutamente normal que músicos de rango popular, como podemos ser nosotros, aunque Fer también es compositor académico, meterle mano a ese material, por supuesto con sumo respeto, y me parece con una calidad muy importante, digamos, ¿no? Es decir, me parece que el resultado del disco y de los videos también es de un material musicalmente muy, muy grosso, muy logrado, y con una cantante que me parece que hace la diferencia. Me da la impresión de que Laura logra algo que no sé si muchas cantantes pueden lograr acá, que es un grado de interpretación y de comprensión de las letras tan importantes que hay en el disco, que me parece que la elección, no sé si fue de Fer o de Laura con Fer, no sé bien cómo fue la historia, me parece que fue una conjunción buenísima. Nosotros con Laura ya habíamos trabajado con el Cuatrillo, grabando un par de temas y después en vivo, y después ella grabó en mi tercer disco un tema de Rodolfo Alchurrón, arreglado por Fer, muy excelente. Entonces ya nos conocíamos de hacía tiempo, éramos compañeros, fuimos compañeros muchos años de trabajo en la EMPA con Laura. Entonces me parece que eso también le dio un vuelco y un nivel de calidad a la idea general muy interesante. Bien, escuchamos un poquito más a Laura también, vamos con
con la versión de Guastavino ahora de esta que sí es un clásico de la música popular, que es La Tempranera, versionada enormemente. Bien, y volvemos después de escuchar La Tempranera, que esto es con letra de León Benarós, uno de los que ha trabajado, creo que uno de los poetas que más fuerte ha trabajado Sí, Benarós. Guastavino, ¿no? Sí, absolutamente. Hay como un Hay mucho, o amalgamiento ahí. sea, yo la conozco, creo que es la nieta o la sobrina nieta, que es Sol Benarós, que es una cantante de jazz, y me contó varias anécdotas. O sea, Guastavino con Borges tiene una sola canción, que es esta, con Yupanqui tiene una sola canción, que es esta, que están en el disco, pero con Benarós tiene más de 100 canciones, ¿no? La abuela Abrevó, está Gabriela Mistral, Juana de Ibarború, Sí. hay varios Gabriela autores. Mistral es un ciclo, no me acuerdo si de 4 o 5 canciones que están en un álbum, es un ciclo de poesías. Juana de Ibarború también, no me acuerdo si es un ciclo. Pero sí, en el caso de Benarós, ellos se reunían a trabajar proyectos enteros. Por ejemplo, la otra canción que tiene letra de Benarós en el disco es un proyecto casi didáctico. Guastavino en el peronismo tuvo un rol muy lindo, muy interesante, que no era por afinidad ideológica, más allá de la cuestión de profundizar en lo argentino, ¿no? En qué es esto de lo argentino. Pero más allá de eso, porque no tenía realmente afinidad política con el peronismo, pero el maestro de él, que fue Atos Palma, digamos, como que le sugirió hacer canciones para la escuela, y era un momento de la educación musical en la Argentina muy maravilloso, en donde florecieron los coros y en donde, digamos, se pensaba la educación musical a lo grande. Por ejemplo, en el Conservatorio Nacional había un maestro de composición para cada año. O sea, no era que no había un solo maestro de composición, o sea, había todos los grandes compositores académicos de la época tenían una materia de la carrera. Entonces, realmente fue un momento muy, muy, muy de oro, ¿no? Y coincidió con muchos ciclos de canciones de Guastavino, sencillas, pero pensadas para la escuela, ¿no? Entonces, la otra canción de Benarós, que es El Hornero, es un ciclo de canciones para estudiar los pájaros argentinos, por ejemplo. Y maravilloso, sí, tenés cosas así también muy lindas, como la otra que está también en el disco, que es la canción del estudiante, que también era una marcha escolar, ¿no es cierto? Sí. Y eso es una faceta de Guastavino que algunos subestiman un poco y a mí me parece grandiosa. Pero hay una cosa, digo, que es como que se están tomando de alguna forma dentro de lo que es el universo de la música, algunos como abrevan tanto la música de Guastavino, incluso la de Ginastera, que abreva de alguna manera en las culturas populares, aunque es música académica, pero abreva, mira el territorio, mira el humano que habita el territorio, trabaja los ritmos que son propios podemos decir, de la calle, del campo, lo que fuera, lo llevan a otros ámbitos. Pero esto es lo que ha hecho siempre la música clásica, de alguna forma. En sus locaciones, sí. digo Sí. en Alemania, no toda, pero algunas sí, muchas sí, hay muchas danzas del barroco, por ejemplo, que son danzas, o sea, la suite del barroco son suite de danzas, son 4 o 5 danzas una tras de la otra, ¿no es cierto? La alemanda, la curante, la giga, no sé, todo, o sea, no es siempre así, ¿no es cierto? O sea, los compositores en la música académica tienen muchas fuentes de inspiración, llamémosla de alguna manera, distintas, ¿no? De todos modos, ya que lo nombraste a Ginastera y que apareció en la conversación, ya que Máximo también lo nombró, es interesante la comparación, porque si bien tienen puntos en común, Ginastera y Guastavino, tienen muchas cosas en donde se llevaban a las piñas. O sea, Guastavino era un tipo, digamos... Había una grieta ahí también.
¿Eras de Ginastera o eras de Guastavino? Claro, claro. Ginastera, digamos, siempre estuvo más atrás de las vanguardias. Y no digo adelante de las vanguardias, porque los vanguardistas eran otros, ¿no? Que no pasaron tanto a la historia. Pero Ginastera estaba como un poco más pendiente de la vanguardia, ¿no? De hecho, dirigió el Instituto de Itela en los 60, que fue un gesto muy importante, porque venían todos los compositores de música contemporánea y realmente era la vanguardia. Y Ginastera mismo divide su obra en varias partes, no sé si son 3 o 4, hay libros escritos al respecto, y ya las últimas obras no tienen casi nada de ritmos argentinos, ¿no? Entonces es como una época, digamos, que algunos pueden decir que Ginastera como que aprovechó el filón en la época en que era negocio, digamos, hacer música argentina, pero yo sí, pienso que no, que realmente Ginastera sentía su rol de compositor argentino y su rol de compositor americano también, ¿no? Porque de las últimas obras se mete con los mayas y qué sé yo, se mete con esas cosas. Pero lo interesante por ahí, para el que entienda algo más de música en un sentido, digamos, la música entra por el oído, por el gusto, y para el que se quiera meter un poco, es que Guastavino fue el primer compositor académico en meterse un poco más con lo rítmico de la música argentina. O sea, fue el primer compositor en tratar de escribir la complejidad de los ritmos folclóricos de alguna manera. Algunas cosas metió goles de media cancha y otras por ahí no tanto, a la luz de lo que ya sabemos ahora, digamos, en la última parte del siglo XX y del siglo XXI. Pero Ginastera no es tan así. Ginastera es un poco más cuadrado rítmicamente. Lo que pasa es que, claro, Ginastera, la armonía y la orquestación, y si vos escuchás el ballet de estancia, bueno, eso es una maravilla desde otro punto de vista, pero no desde el rítmico. Y ahí es donde está lo popular, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Y qué fue desde la posición del instrumentista este laburo de abordaje? ¿Cómo lo vieron? Yo siento, por ejemplo, digamos, cosas muy acostumbrado a escuchar a Laura, yo creo que Laura buscó otro color, buscó otra cosa para poner acá, digo, ¿no? Yo escucho el último disco de Laura, escucho lo que hizo Laura acá, y digo, hay toda una construcción de la voz, del color, de la interpretación que no deja de ser esencialmente Laura Albarracín, pero hay un laburo puesto en toda la complejidad de esta obra, digo, ¿no? No es me paré como vengo y hago lo que siempre hice, digamos, ¿no? Me parece que hay un laburo como de construcción de un sonido. Sí, yo también creo que sí. No sé si Máximo quiere decir algo al respecto. No, me parece que vos sos el indicado para comentar esto. No, básicamente, digamos, eso es una de las cosas que a mí me gustan del disco, que Laura canta a su manera, pero se tuvo que meter, como vos bien decís, digamos, bueno, pero también un poco dada la situación, porque, o sea, es Guastavino arreglado por Lerman y por Abad, o sea, es Sí. como, los arreglos no son arreglos muy convencionales ni muy típicos, o sea, hay un gran respeto, pero al mismo tiempo hay una gran osadía en nuestros arreglos. Y La instrumentación en sí, también, digamos. La instrumentación La formación en sí, instrumental ya. en sí, ni hablar. Sí, ¿no? sí, la instrumentación es una instrumentación que a Máximo y a mí nos gusta porque era la instrumentación del cuatrillo, o sea, es la instrumentación que a nosotros nos resulta familiar y que reconocemos, digamos, ¿no? Que eso ni hablar, ¿no es cierto? Ya, bueno, ya ponerle bajo y batería a Guastavino lo pone en otro lugar, ¿no? Pero más allá de la instrumentación, los arreglos también tienen cierto grado de osadía que también hacen que Laura tenga que flotar arriba de eso cantando, y en eso yo creo que sale muy airosa, porque realmente ella se deja influenciar por lo que pasa alrededor, se deja influenciar por Guastavino, pero hace lo que hace un buen intérprete, que es ¿qué tiene ella para decir de todo eso? ¿No es cierto? Sí.
O sea, ¿qué es lo que también Sostiene la emoción al mango, no la pierde en medio de claro, todo lo o que hay sea, que hacer ahí, ¿no? es que es lo que hace un buen intérprete, ¿no? O sea, bueno, digamos, esto tengo que cantarlo y lo tengo que hacer mío, ¿no? Lo tengo que hacer propio, ¿no? Me parece que es un poco, y que fue un poco también la actitud que tomamos en lo musical, yo creo, ¿no? O sea, porque justamente es la gran diferencia entre lo popular y lo académico. En lo académico vos respetás la partitura casi a rajatabla, ¿no? Vamos a decirlo así, Mm. para que sea bien entendible. Es casi una cosa de escribano. Viene el escribano y te dice, che, tocá lo que te he escrito, acá el compositor pidió esto, pidió aquello, puede haber distintas versiones, qué sé yo, pero acá me respeta. Y la música popular es exactamente lo contrario. Claro, claro. La música popular es vos vas a dar tu versión y vas a decir lo que querés decir con eso. Y vas a agregar notas, vas a sacar notas, vas a agregar acordes, vas a sacarlo, y va a estar tu mirada, si es que tu mirada es rica, ¿no es cierto? Si tu mirada es interesante, ¿no? Porque si no, prefiero que respetes lo que dice La la partitura, partitura. sí, sí. Como decía Claro, ahora, si te jugás a decir, bueno, che, yo con esto opino que esto, ¿no? Y entonces ahí entramos en una cosa que tiene lo popular, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el fondo lo popular es lo no escrito, ¿no? Lo popular es la expresión, es todo lo que es casi imposible de escribir. Bueno, no podés poner en una partitura cantar como Goyeneche, Citarrosa, Mercedes Sosa, no podés poner eso, ¿no? Entonces, y Laura, en algunas cosas yo le reconozco de dónde sacó gestos. ¿Entendés lo que te digo? O sea, en alguna cosa yo digo, acá está diciendo esto como lo diría tal, o acá lo está pensando acá está poniendo este grado de emoción como tal, qué sé yo. O sea, y ahí hay una cosa inconsciente muy fuerte y muy interesante, ¿no? En un cantante de música popular. Sí, sí, Para, sí, para sí. aportar, para aportar un poco lo que dice Fer, con respecto a la diferencia entre la música académica y la música popular, me parece que también es importantísimo la búsqueda de los músicos que toquen esa música que él escribió. Y me parece que también hay una Sí. búsqueda de Fer también en el sentido de decir, bueno, si bien esta música hay una parte, mucha parte escrita y mucha parte más libre, no es lo mismo que lo toque él, que lo toque el otro, que lo toque el otro. Me parece que también No, no, él no, no. buscó músicos que puedan aportar desde su estética personal, tocando la batería en el caso de Tomás, o Nacho, o yo en el bajo, de conocer la música folclórica un poco más intensamente que otros músicos que por ahí tocan fenómeno también, pero no tienen ese conocimiento de los géneros que nosotros abordamos, como nos pasaba en el cuatrillo en el cual tocábamos música nuestra, los cuatro Ujú. componíamos y los cuatro arreglábamos, con una visión, con una estética muy particular que no era tocar jazz, que era tocar música de acá básicamente, ¿no? Ujú. Entonces me parece que ahí Fer, me parece que la pegó con la elección de los músicos, ¿no? Sí, 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 realmente. Bueno, un disco que eh, hay que hacerlo girar mucho más tiempo. Estamos con un mes de este disco girando, un disco que esperamos poder ir a escuchar en vivo lo más pronto posible, pero no con streaming, no ustedes tocando en un escenario en streaming, eso está en los videos. Queremos estar sentados ahí abajo escuchando, o en una butaca, o tomando un vino en una mesa, pero bueno, quisiéramos volver a esos momentos y bueno, y hacer girar esta obra que es impresionante. Ya estamos ahí al cierre para poder escuchar en el cierre La Milonga de Dos Hermanos, esta, este tema que abre realmente el disco, que lo usamos aquí para cerrar, pero bueno, contentos, emocionados de arrancar, de volver y bueno, y de encontrarnos con esta, digamos, nos fuimos 2 meses y cuando volvimos estaba este disco girando y dije, bueno, qué bueno que el mundo siguió rodando cuando uno se escondió un rato, ¿no? Así que bueno, Se tomó un descanso el mundo. no, no se lo tomó, siguió laburando. Por suerte el arte sigue produciéndose, ¿no? ¿No? Así que bueno, Eh, muchísimas gracias por Un habernos gusto, Luis. acompañado. Decimos dónde pueden, a gracias, ver, porque a Luis. veces yo tendría que decir,
esto cerraba diciendo, bueno, y nos vemos tal día en tal lugar, cosa que por ahora no lo podemos decir, pero se pueden encontrar con ellos en Guastavino Ahora. Esto está tanto en Spotify como en YouTube YouTube. también. Cuando Sí. colguemos el programa vamos a colgar los links también para que puedan acceder a escucharlo de corrido y no solo lo que elegimos pasar y compartir con ustedes. Así que bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias por todo, y gracias por Muchas acompañarnos. Siempre es un gracias. gusto, Luis. Gracias. Un gusto. Palabra de músico. En el derivario.